Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: Vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra del Señor. El salmo responsorial es el Salmo 30, y el responsorio es: Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Oigo las burlas de la gente, y todo me da miedo. Se conjuran contra mí, y tratan de quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿Qué deseas? Ella respondió: Concédeme que estos 2 hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: No saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: Sí podemos. Y él les dijo: Beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir
y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Demos comienzo ahora a la reflexión de las lecturas de hoy. Ya estamos a la mitad de la segunda semana y pues esperemos en Dios de que esta temporada cuaresmal no sea en vano, de que aprovechemos y respondamos al llamado que Dios nos hace para entrar en el desierto y vivir este encuentro con Cristo, que es la intención principal de esta temporada cuaresmal como preparación para las fiestas, las fiestas pascuales. En esta primera lectura del profeta Jeremías, es definida como una oración que Jeremías hace ante Dios, ante su situación de rechazo por el pueblo a quien Dios lo ha mandado, y también por la persecución, porque este mismo pueblo a quien Dios ha mandado a Jeremías, pues ahora está tramando deshacerse de él. Quieren no solamente ignorarlo, sino también lo rechazan y también planifican cómo deshacerse de él. Así que Dios manda a Jeremías. Jeremías ahora se siente en cierta manera pues traicionado por el mismo pueblo y quizás aún también podemos decir que traicionado quizás también por Dios, porque Jeremías se planta la pregunta, ¿no? ¿Se paga el bien con el mal? Porque él reconoce que está haciendo la obra que Dios le ha encomendado, está llevando a cabo lo que Dios le ha pedido. Y solo lo que encuentra, solo lo que recibe es rechazo y persecución y amenazas de muerte, ¿no? Así que Jeremías en esta oración, una posible interpretación es que se plantea la pregunta, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué Dios? Tú me has mandado y es así como tú permites que se me trate y que las consecuencias de tu llamado terminen en esto. Dice la lectura: en aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Así que con estas palabras de introducción de esta primera lectura, el pueblo está manifestando su rechazo total de Jeremías. Y Jeremías, pues, en nombre de Dios viene a incomodar también a este pueblo que es desobediente, que es infiel y que no está atendiendo ni recibiendo el mensaje y advertencias que Dios le manda por medio de Jeremías para que regresen, para que reconsideren, para que retornen a la fidelidad de la alianza a la cual fueron llamados por Dios. Continúa diciendo Jeremías: vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos, ¿no? Así que quieren atacar primeramente a Jeremías con la indiferencia, con el ignorar sus palabras, y después también plantear cómo deshacerse de él, porque Jeremías los incomoda, los critica y simplemente no quieren responder ni escuchar a lo que Dios les comunica por medio de él. Ahora Jeremías se dirige a Dios diciéndole. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme. Y esta es parte de la oración que Jeremías ya dirige a Dios. Dice: oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? ¿Acaso se paga bien con mal? Y esta pregunta pues nace de la experiencia de Jeremías, que todo lo que ve en torno a él es rechazo. Todo lo que ve a él es desobediencia por parte del pueblo de Dios, que no quiere escuchar, que no quiere obedecer, sino todo lo contrario. Se lo echan en cara y ahora están planeando pues matarlo.
Y en esta pregunta que Jeremías planta a Dios, ah, es una pregunta muy difícil. Es una pregunta que cuestiona a Dios, ¿no? Como diciéndole, eres tú quien me ha mandado a este pueblo rebelde, a este pueblo infiel, y yo tengo que pagar las consecuencias. Yo tengo que pagar los platos rotos por la desobediencia de este pueblo. Esa es una posible interpretación de esta pregunta de Jeremías a Dios, ¿no? Ahora, en esta oración, Dios no le da una respuesta, pero podemos decir que una posible respuesta de Dios a Jeremías es sí. Tú como mi representante, tú como mi portavoz, pues tú pagarás los platos rotos de mi pueblo. Tú pagarás las consecuencias, porque Jeremías, en cierta manera, es la encarnación de la palabra de Dios, ¿no? Y que Jeremías también en su fidelidad a Dios, en su entrega al llamado que Dios le ha hecho, pues en su vida misma, en su persona misma, así como en la persona de Jesucristo, pues se manifiesta las consecuencias de la fidelidad, de la entrega a donde Dios nos llama, a lo que Dios nos llama. Y esto es duro de aceptar cuando se vive en carne propia. Es duro de decir, hágase tu voluntad, sin que uno le dé vueltas al asunto y se pregunte, ¿valdrá la pena ser fiel a Dios? ¿Valdrá la pena comprometerme a donde Él me llama si las consecuencias es de que mi vida peligre, de que viva el rechazo? Pero lo que a últimas, Jeremías se da cuenta de que no es a Jeremías a quien están rechazando. No es a Jeremías a quien están siendo desobedientes. Están rechazando a Dios. Están rechazando a aquel que mandó a Jeremías. Y esta puede ser una experiencia también nuestra cuando vivimos rechazo, persecución por parte de la gente a quien Dios nos manda, ¿no? Y fácilmente nos podemos tomar esa experiencia de rechazo como algo personal, pero eso sería pensar de que nosotros somos la fuente del llamado, y no, la fuente de nuestro llamado es Dios. Y aunque la experiencia de rechazo y quizás también persecución se pueda vivir en carne propia, no es a uno a quien están rechazando, no es a mí o a otros a quien están siendo infiel, es a Dios. Por eso, a todos los mensajeros de Dios, todos los embajadores de Dios, pues a últimas tienen que hacer paz con esta realidad, ¿no? De que por ser fiel a ese llamado, por ser consecuentes con la misión que Dios les ha encomendado, pues ahí entra la posibilidad de que sufrirán por su fidelidad, pero no porque Dios no los quiera, no porque Dios exige el sufrimiento de ellos, sino que es parte de la fidelidad. Y ese sufrimiento también es parte del llamado, ¿no? De que la fidelidad, el compromiso, la entrega, tiene consecuencias. Repito, esto a últimas, todos tenemos que hacer la paz y tenemos que lidiar con esta realidad, ¿no? Esto es lo que Jesús nos modela en su propia vida, ¿no? Y así que tenemos aquí a Jeremías, en cierta manera, lamentándose por su situación, por ser fiel a Dios y por el rechazo y ahora el deseo que tiene el pueblo de Dios de deshacerse de él, o sea, que significa matarlo, ¿no? Porque los está incomodando, los está deslocando de sus vidas diarias, de su injusticia, de su desobediencia, de sus intereses personales. Y los oráculos de Jeremías, es como una voz que les reclama a ellos. En el último verso, Jeremías le dice a Dios, recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor,
para apartar de ellos su cólera. En el capítulo 14 de este libro de Jeremías, Dios le comunica a Jeremías que va a destruir a su pueblo, que los va a castigar severamente. Entonces Jeremías intercede por el pueblo de Dios y le dice a Dios, no, yo quiero llamarlos al arrepentimiento, quiero que tu mensaje los haga que retornen a ti. Y Dios le dice, no pierdas el tiempo, no te van a hacer caso, pero Jeremías insiste. Así que del capítulo 14 adelante hasta este capítulo 18, Jeremías lleva a cabo su intercesión ante Dios por el pueblo rebelde de Dios. Y ya en esta lectura de hoy, pues ya Jeremías parece que finalmente ha llegado a entender lo que ya Dios entendía en el capítulo 14, cuando le dijo a Jeremías que iba a castigar a su pueblo severamente por su infidelidad, por su desobediencia. Ahora ya Jeremías reconoce que sus buenas intenciones pues eran en vano, de que no pudieron hacer reconsiderar a este pueblo rebelde de Dios. Y después de esta lectura de hoy vienen unos versos pues bastante fuertes que a primeras uno diría pues parece que Jeremías, ahora un poco resentido, ahora se vuelve vengativo cuando dice, ahora entrega a sus hijos al hambre, ponlos a merced de la espada. Queden sus mujeres viudas y sin hijos, mueran sus hombres asesinados y los jóvenes a filo de espada en el combate, ¿no? Son palabras fuertes que Jeremías dice a Dios para que castigue a su pueblo, pero en realidad aquí Jeremías no le está diciendo a Dios que porque su pueblo lo han rechazado a él y porque ahora están tramando matarlo, pues ahora sí que los castigue. No, simplemente Jeremías está afirmando lo que Dios ya tenía planeado antes, que se leyó en el capítulo 14, ¿no? Así que finalmente podemos decir que a Jeremías se le abren los ojos y puede ver lo que Dios ya veía, lo que Dios ya sabía. Y quizás Jeremías se siente defraudado porque sus buenas intenciones de interceder por el pueblo rebelde de Dios, pues no llegaron a mucho. Pues bien, este profeta Jeremías es uno de los profetas principales del Antiguo Testamento, aunque parece que se lamenta mucho, pues es una expresión también, su lamento es una expresión de la relación de Dios con su pueblo, ¿no? Esa lamentación de Dios puede decir como el llanto de una madre que va detrás de sus hijos, pero que a última los hijos rebeldes pues también rechazan los anhelos y el llanto de Dios que va tras ellos. Y esto es lo mismo que como Dios viene tras nosotros en Jesucristo, que viene llamándonos, que viene buscando lo que le pertenece, ¿no? Pero que a últimas, pues depende de cada uno de nosotros, depende de nosotros como comunidad, cómo respondemos a este llamado de Dios que viene detrás de nosotros, que viene para rescatar lo que estaba perdido, que viene para salvar lo que estaba muerto, que viene para restaurarnos la dignidad que quizás nosotros hemos pisoteado, ¿no? Pues así, este lamento de Jeremías puede ser también interpretado como el lamento de Dios por sus hijos e hijas, que Dios quiere la plenitud de la vida para nosotros y no que nos perdamos en la oscuridad, en la violencia, en la rebeldía. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy. Jesús llama a su grupo de 12 en privado y ahora le da por tercera vez el anuncio de su pasión, muerte y resurrección.
Y en esta tercera vez, pues ya le da más detalles, ¿no? Son tres anuncios, son tres profecías que Jesús les da acerca de lo que Jesús mismo va a padecer. Y desde la primera a la tercera, pues hay una intensificación de detalles de lo que Jesús va a padecer cuando finalmente llegue a Jerusalén, ¿no? Y después tenemos esta bella escena en este evangelio de la intercesión de la madre de Santiago y Juan, esposa de Zebedeo, que viene ante Jesús y le pide un favor para sus hijos. Una escena muy interesadora, pero también que nos revela que tanto los discípulos como la madre de los hijos de Zebedeo, pues no entienden lo que Jesús les comunica en torno al reino de Dios. Dice el Evangelio de hoy: en aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo, aquí viene la tercera anunciación de su pasión, muerte y resurrección. Ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre, aquí nuevamente introduce este título que Jesús se aplica a sí mismo, que es un título que, Hijo del Hombre, que se encuentra solamente en el libro de Daniel y Ezequiel. No es ese título glorioso de Mesías, del Cristo, del Hijo de Dios. Por lo menos a primeras, este Hijo del Hombre tiene una connotación más humilde, ¿no? Así que Jesús evita esos títulos gloriosos que otros le quieren imponer, aun cuando Pedro lo profesa, lo confiesa que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús no se aplica esos títulos a sí mismo, sino prefiere este otro título misterioso del Hijo del Hombre. Dice, va a ser entregado a los sumos sacerdotes, a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitarán. Si recuerdan, en la primera vez que Jesús les anuncia esto, en el Evangelio de Mateos, Pedro después toma a Jesús aparte y le dice, no, Señor, esto no puede suceder, esto no te puede pasar a ti, ¿no? Y Jesús le responde a Pedro y dice, quítate de aquí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres, ¿no? Y esa fue el primer anuncio de su pasión, muerte y resurrección. En la segunda, Jesús introduce un pequeño detalle donde dice que será entregado a los hombres, algo que no mencionó en la primera vez que lo anuncia. Y en esta tercera vez, por primera vez, Jesús le dice a los discípulos que él será entregado a los paganos, o sea, a los romanos, y que se burlarán de él y que lo azotarán y que lo crucificarán. Por primera vez les da estos detalles de su pasión, muerte y resurrección a Jesús. Y aquí no tenemos ninguna reacción de los discípulos, por ejemplo, como en la primera, como cuando Pedro confronta a Jesús. En esta tercera vez no hay esa reacción. Pero la pregunta es, bueno, ¿por qué Jesús menciona por tercera vez lo que él va a padecer, lo que a él le espera? Porque este es un tema de importancia, tanto para Jesús como el Hijo de Dios, como para la misión que Dios le ha encomendado de que por medio de su pasión, muerte y resurrección se lleva a cabo la salvación del mundo. Que el camino hacia el reino, el camino hacia la gloria, pasa por su pasión y muerte, no porque Dios se lo exige, sino porque es consecuencia del rechazo del mundo al llamado de Dios, a su pueblo, a su gente, a su creación, ¿no? Así que la pasión y muerte de Jesucristo es consecuencia de su fidelidad. Repito, no porque Dios lo exige, sino porque el mundo lo rechaza. Pero Jesús sigue fiel a la misión que Dios le ha encomendado, sigue comprometido, sigue entregado, ¿no?
aunque el mundo mismo se le eche encima, aunque el mundo mismo lo rechace, aunque el mundo mismo lo crucifique. Pero Él se mantiene firme y a últimas, esta fidelidad de Jesús nos dejará plasmado en su vida de que el amor no puede ser destruido, el amor no puede ser enterrado porque tarde o temprano el amor siempre resucita. Así que también esta tercera vez Jesús anuncia su pasión, muerte y resurrección porque aún los discípulos están confusos. Aún los discípulos resisten. Y esto lo veremos también en lo que sigue, porque la madre de los discípulos de Juan y Santiago o Jacobo, pues también tienen una idea del reino de Dios como un reino terrenal, lo cual no encaja como Jesús entiende el reino que Dios está inaugurando en él. Después continúa diciendo, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, en tu reino. ¿Qué madre no desea para sus hijos lo mejor, no? Y aquí enfrente de ella tiene pues a Jesús que viene proclamando el reino de Dios. Y la idea que tanto esta madre tiene del reino de Dios como los discípulos es de que va a ser un reino o un reinado pues terrenal. Y como tal, pues viene a pedir un favor para sus hijos, de que en el reino de Dios ellos tengan un lugar de privilegio, un lugar que estén acomodados, un lugar que estén bien. Y repito, ¿qué madre no quiere para sus hijos algo como esto? ¿Qué madre no lucha para que sus hijos, después de que ella muera, estén bien, ¿no? Es algo que tanto los papás y las mamás siempre luchan y se esfuerzan y sacrifican para que sus hijos estén bien, ¿no? Yo creo que esta es la intención de esta madre de los hijos de Zebedeo, pero tiene una noción equivocada del reino de Dios, porque lo ve como algo terrenal. Y Jesús le responde a esta madre, ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber del cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos, ¿no? Y sabemos de que cuando Jesús es arrestado, pues los primeros que lo abandonan, pues fueron los discípulos, ¿no? Así que estas palabras de sí podemos contradicen lo que a últimas ellos hacen cuando Jesús es arrestado. El cáliz al cual Jesús hace referencia en esta respuesta a los hijos de Zebedeo es su pasión y muerte, lo cual ellos no lo entienden porque, repito, cuando Jesús es arrestado, son los primeros que lo abandonan. Y Jesús después le dice, ¿beberán mi cáliz? Sí, lo beberán después de que finalmente puedan entender las consecuencias del reino de Dios, las consecuencias de la fidelidad al reino de Dios. Y la mayoría de los discípulos y apóstoles pues murieron mártires. Se beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha y a mi izquierda no me toca a mí concederlo, es para quien mi Padre lo tiene reservado, ¿no? Y ahora viene la reacción de los otros discípulos. Los otros discípulos resienten esta intervención de estos dos hermanos que utilizaron a su madre para quizás buscar un lugar de privilegio en el reinado de Dios. Y quizás resienten y se enfadan por esta intervención de estos dos hermanos por medio de su madre, porque quizás ellos también tenían la misma intención, ¿no? de querer tener un lugar privilegiado, de tener un buen hueso, un buen hueso en el reinado cuando se establezca. Y aquí se refleja pues también el mal entendimiento de los discípulos
de lo que significa el reino de Dios, ¿no? Ellos tienen una noción totalmente terrenal en este tiempo, ¿no? Y lo de Jesús, el reino de Dios, es algo que está por encima del tiempo, ya presente en el tiempo, pero su realización está más allá del tiempo. Así que esta reacción de los discípulos es muy interesante, porque prácticamente están revelando no solamente su confusión y su mal entendimiento en torno a todo lo que Jesús ha venido compartiéndoles. Y esto Jesús lo aprovecha para dar una última enseñanza en torno al significado del llamado, que es un llamado al servicio, cuando dice, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Así que es el llamado al servicio. Y Jesús no simplemente enseña esto de palabra, sino que lo modela con su propia vida cuando dice, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino para servir y a dar la vida por la redención o por la salvación de todos, ¿no? Así que estas palabras de Jesús están encarnadas en su propia vida, en su propio testimonio de fidelidad y entrega a la misión que Dios Padre le ha encomendado, que es un llamado ante todo al servicio. Y si es necesario dar la vida misma, pues la vida misma por la salvación de otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.